y amén. Gracias, Señor. Tomamos nuestros asientos. Damos gracias a Dios. Cada momento en la iglesia, sin importar la cantidad de personas que estén presentes, es un momento confeccionado por Dios, es un momento para que algo suceda. No es un momento más en el que cumplimos, es un momento en el que nos preparamos para que Dios haga lo que Él diseñó hacer en nuestra vida. Dios no se mueve como nosotros. Momentos que pueden ser para nuestra vida, los momentos claves no son los tiempos de Dios, y momentos que para nuestra vida puede ser un día más, es ese momento clave en el que yo voy a estar recibiendo aquello que Dios tiene preparado. Es un poquito la parábola de las vírgenes, aquellas que se durmieron, pero aquellas que sí estaban esperando que el novio viniera. Por más que el tiempo demoraba, ellas estaban esperando. Y es importante que cada uno de nosotros de manera continua podamos tener esta actitud de espera en la presencia de Dios. Dios no es hombre para mentir, lo que Él dice, promete, lo hace. Pero nosotros a veces corremos el riesgo de adormecernos en el camino. No sea que Él venga y nos encuentre durmiendo. Yo no me quiero perder nada de Él y sé que Él lo tiene preparado en cada momento para nuestra vida. Así que vamos a ir por aquello que Dios tiene preparado hoy para nosotros. ¿Amén? Muy bien. El capítulo 10 del Evangelio según San Mateo es hermoso como todo el Evangelio de Mateo, ¿no? Pero venimos un poquitito ya con el envión del Sermón del Monte y ahora Jesús va a hablar específicamente a sus discípulos y nos va a dar un claro panorama de lo que es el discipulado, y no cualquier discipulado, no esos libros de discipulado que usted ve que aparece un autor que enseña cómo discipular. Esto es el discipulado de Jesús a sus discípulos. Y por supuesto que no es solamente a ellos, sino también fue escrito y dado para nuestras vidas simultáneamente. A lo largo del capítulo 10 no solamente está enfocado en el tiempo histórico de Jesús, también aspectos que apuntan al futuro y a nuestro presente, que por supuesto somos nosotros. Nos deja el contexto del capítulo 10 en que Jesús, ¿cómo vio los campos? Listos para la siega. La siega tiene una connotación futura. La siega es el tiempo que no nos gusta hablar a ninguno de nosotros, es el tiempo del juicio. Es el tiempo en donde la hoz va a ser pasada y el Señor va a separar lo bueno de lo malo, lo que es de Él de lo que no es. Nosotros no podemos juzgar nada antes de tiempo, pero no todo el que dice ser es. Hay personas que deliberadamente se pronuncian en contra y hay personas que sin pronunciarse deliberadamente, por más que están, no son. Pero eso no es acá, eso es en todos lados a lo largo de todo el tiempo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, continuamente está trabajando en nuestras vidas para que no seamos de los que no, seamos de los que sí. Nos despertemos del sueño, nos avivemos espiritualmente y estemos velando y vigilando la venida de nuestro Señor. Entonces el Señor está diciendo que los campos ya están listos para la siega. Históricamente, en el 70 después de Cristo, Jerusalén va a vivir una siega muy importante. Tito, con todas sus tropas, va a estar invadiendo Jerusalén, va a destruir el templo y la matanza que va a haber va a ser algo tremendo.
Ese tiempo viene. O sea, históricamente, Jesús está hablando que ese tiempo iba a venir para el pueblo de Dios. Entonces Jesús está diciendo, es necesario que se apure el asunto. Este juicio viene. Es importante que el asunto se apure. Entonces, Jesús le está diciendo a sus discípulos que pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque todo esto es incipiente, viene. Como también viene el tiempo del arrebatamiento, como también viene la gran tribulación, como también viene todo lo que estamos viendo, que está pasando, que está ocurriendo. No son ni más ni menos que señales de las cuales Mateo, capítulo 24, nos hace referencias de la realidad del tiempo en el que estamos viviendo. Todo está listo para la siega y la mies es mucha. Entonces el Señor está diciendo, oren para que el Señor levante obreros para recoger la mies. Ya en el capítulo 10 vamos a ver que Jesús va a trabajar con sus 12 discípulos. Y Jesús no va a hacer ni más ni menos que cumplir lo que está pidiendo en el capítulo 9 a sus obreros. En Lucas 6, capítulo 6:21, si no me equivoco. (6:12), Jesús toma toda una noche entera para elegir a sus 12 discípulos, discípulos que probablemente nosotros hoy nos estaríamos cuestionando toda una noche entera de oración para elegir discípulos que lo iban a dejar solo, que continuamente estaban fallando. Pero el Señor vio en el corazón y le transmitió a su Hijo que esos eran los hombres que lo iban a acompañar en la labor de preparar la cosecha. Entonces el Señor le va a dar instrucciones específicas a sus discípulos sobre la labor que ellos tenían que hacer. Hoy por hoy la realidad de ese entonces no es diferente a la que nosotros podemos ver. Hay necesidad en el mundo, hay gente que se pierde. Yo tengo un tío en estos momentos en Córdoba que está luchando entre la vida y la muerte. Y la realidad es que si él parte y no hay alguien que le hable, no hay alguien que le predique, él se pierde. Es una realidad que ahora me está tocando vivir de cerca por las circunstancias, pero no es distinto a todo lo que nos está rodeando. ¿En qué contacto estamos con la gente que nos rodea? ¿Cuántos hay alrededor nuestro? ¿Cuánta gente se pierde de las cuales nosotros diariamente estamos al lado? Es mucho lo que hay que hacer. Es mucha la necesidad. Y no solamente es necesario orar. Jesús está dando un paso más, está mandando a sus discípulos. No es solamente orar por la necesidad, es ir, es hacerlo. Ellos caminaron al lado del Señor. Ahora el Señor los está separando de dos en dos y les está diciendo, vayan, háganlo. Los va a capacitar sobrenaturalmente para que puedan cumplir la comisión que Él les dio. Vamos a ver en el estudio que esta comisión tiene ciertos requerimientos y estos ciertos requerimientos tienen un porqué también. Vamos a tratar de verlo juntos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Como dijimos anteriormente, el pueblo de Dios, vamos al contexto nuevamente, en el contexto cómo está, ya está preparado para la siega, pero la realidad es que Jesús también se aflige porque ve que el pueblo de Dios están como ovejas sin pastor.
sus dirigentes no fueron buenos, sus dirigentes no los pastorearon. Lamentablemente ellos quebrantaron el pacto, y por quebrantar el pacto estaban enfermos, estaban endemoniados, estaban confundidos. Jesús se duele por ello, pero no se queda en ese dolor, sino que solamente no solo Él va a ir Él, sino que también va a preparar a sus discípulos para que ellos vayan. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Ahí tenemos dos conjuntos de hermanos. Tenemos el primero, que es Simón, Andrés, su hermano, y el segundo grupo de hermanos, que son dos también, Jacobo y Juan. Estos constituyen un primer grupo. Algunos consideran que el primero que aparece, ¿no es cierto?, de el grupo de 4 personas, es de alguna manera quien lideraba las otras 3 personas. Piensan muchos autores que el grupo de 12 estaba dividido en 3 grupos de 4, liderado el primero por Simón, ¿no es cierto?, con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El segundo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, y el tercero por Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Algunos consideran que la mejor administración del grupo era una división de 4, ¿no es cierto? 3 en 4, de 4 cada uno. Y que el primero que se nombra, que en este caso sería Felipe, Jacobo y Pedro, serían de alguna manera un poquito los líderes de ese grupo, de esos grupos. Bien, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, en ciudades de samaritanos no entres. Son los 2 requerimientos que le da. Tenemos que entender lo siguiente. Primeramente, antes de ser apóstoles, son discípulos. Son apóstoles, que de hecho el término apóstol quiere decir enviado, cuando Jesús, luego de orar, los envía. A partir de ese momento, ¿no es cierto?, ellos se constituyen apóstoles, lo cual apóstol quiere decir enviado. Antes de ser apóstol, tiene que ser discípulo, primeramente. Los siguieron como discípulos y los comisionó como apóstoles. Los 2 requerimientos que le da es: por camino, ¿no?, o por calle de gentiles no vayas, y en ciudades de samaritanos no entren. Nosotros luego vamos a ver que la comisión sí va a abarcar a los samaritanos, a los gentiles, pero ahora, ¿cuál es la realidad? La necesidad es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es el pueblo que tiene el propósito. El pueblo de Dios no es creado al azar, el pueblo de Dios no es un pueblo más, es creado milagrosamente a partir del seno de Abraham con un propósito en la tierra, que es llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones del mundo. La obstinación del pueblo de Dios fue querer ser como los demás pueblos de la tierra. En vez de ser diferenciales, en vez de entender que Dios caminaba con ellos y que tenían un propósito definido, ellos rifaban este propósito para caminar sus propios caminos y ser igual que los demás pueblos de la tierra. Hoy por hoy vamos a ver un Israel que sigue con la bendición de Dios, aunque en sí mismo no la vive como tal. Vamos a ver un pueblo que ya tendría que haber sido borrado del mapa, sin embargo, hoy es una de las 7º potencias mundiales. El Señor está con ellos, la bendición de Dios está con ellos, pero ellos no tienen vida espiritual. Su entendimiento está cerrado, hasta que en los últimos tiempos su entendimiento finalmente se va a abrir. ¿Por qué? Porque es un pueblo con propósito. Esto nos despierta de alguna manera cuando nosotros está la obstinación de, habiendo conocido al Señor, siendo iglesia de Dios, siendo pueblo de Dios, teniendo Dios un propósito para nuestra vida, nos empeñamos en vivir como los demás pueblos de la tierra y hacemos dormir en nuestra vida el propósito que Dios trazó para nosotros.
Dios trazó un propósito que se lleva a cabo con el pueblo de Dios, que se lleva a cabo a través del Mesías y que en el presente se lleva a cabo a través de la iglesia y en los últimos acontecimientos, luego del arrebatamiento, cuando la iglesia ya no esté, va a seguir llevándose a cabo y culminando con el pueblo histórico de Dios. Dios tiene un plan para el mundo, es salvar al mundo. Y lo empezó haciendo con su pueblo, lo hace con el Mesías y lo hace con su iglesia, del cual vos y yo somos parte. Si ignoramos este propósito, vivimos para nosotros mismos y nos corremos de lo que Dios quiere para nuestra vida como iglesia. Esto es algo que tenemos que tener presente. No podemos crecer como personas que nos conformamos a nosotros mismos y que Dios es un medio de hacernos bien a nosotros. Tenemos que entender que nosotros tenemos un propósito definido en este mundo como iglesia y lo tenemos que llevar a cabo. No solamente porque esto nos va a dar la noción correcta de propósito, sino también porque vamos a tener que dar cuenta de todo lo que nos fue dado. Hay un mundo entero que se pierde, hay un mundo entero que no tiene a Cristo en el corazón. Y nosotros ya tenemos más letra, más doctrina, más estudio que todo lo que vamos a dar a lo largo de nuestra vida. Es tiempo de darlo, es tiempo de compartirlo. Muy bien. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Recordamos que Mateo no dice el reino de Dios para no traer susceptibilidad sobre el pueblo judío. Él dice reino de los cielos para poder tener una llegada y que eso no cause choque en el pueblo judío. El reino de Dios con Cristo se acerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia da. Avanzamos al 9. No proveáis, esto tomamos como contexto el versículo anterior, ¿por qué le está diciendo el Señor de gracia recibiste, de gracia da? Porque ahora le va a hacer una advertencia. Mientras Dios envía a sus discípulos, a sus apóstoles, Él les va a advertir que no provean para el camino. Él tiene diseñada una provisión soberana para que ellos en el camino no se carguen con nada, que nada los distraiga, que no estén preocupados, ¿no es cierto?, en amontonar, en juntar, sino que se preocupen en la comisión a la cual Él los envió, porque Él los va a estar proveyendo divinamente. No proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Lo que el Señor le está diciendo, no recojan nada cuando estén dando, ni lleven nada por las dudas. Yo los voy a guardar en el camino. ¿Por qué razón? Porque el obrero es digno de su salario. Lo que le está diciendo ustedes, cada día van a tener la provisión que necesitan porque yo los estoy enviando a hacer mi labor. No solamente les voy a dar la capacitación espiritual para resucitar muertos, para sanar enfermos, también les voy a dar la provisión necesaria para que se enfoquen en mi propósito. Entonces, el principio, de gracia recibiste, da de gracia. No cobren nada, no reciban pago de nada, no se lleven nada, así como reciben, dan. No nos olvidemos que Jesús sigue entrenando a sus discípulos. Los sigue entrenando para el día que Él no esté. Es la primera incursión que ellos hacen solos. Todavía mucho para aprender. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. No caigas en la tentación de buscar el mejor lugar, de buscar el lugar más confortable y más cómodo. El mejor lugar para que los discípulos puedan posar es aquel lugar en donde hay un espíritu compatible al reino de Dios, donde van a ser aceptados bien. No importa que sea un lugar sencillo, un lugar humilde, es aquel lugar en donde lo van a aceptar, porque aquella casa
en donde los van a aceptar a los discípulos, es la casa que va a recibir salvación, es la casa que va a recibir el mensaje, y desde esa casa el río ya no se detiene nunca más. Mientras que la indiferencia va a hacer que sea inútil el tiempo de estadía de ellos en aquel lugar. Entonces, una información, hay gente en este pueblo, hay gente que conoce el Evangelio, hay gente que haya recibido sanidad, que tenga hambre de Dios. Sí, hay un hombre allá que tiene una casita, anda a esa casita, decile que sos discípulo mío, y ahí te van a aceptar, y todo lo que hay de mí va a reposar en ese lugar. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna de vuestra paz, recordamos que el saludo judío es paz, ¿no es cierto? Si la casa es digna, de esa paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Es un ámbito, ¿no es cierto? Donde vos sos bien recibido, se forma un ámbito de interacción, de compatibilidad. Donde vos no sos bien recibido, lo que vos soltás como bendición queda ahí nomás. Así como lo soltaste, te lo llevas de nuevo. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué es tan duro este mensaje? Porque está entrando la salvación a la casa de esa persona. Y esa persona está rechazando, esa persona está oponiéndose. Entonces esa misma persona con su oposición está abriendo las puertas al juicio sobre su casa. Si nosotros vemos en otros versículos, vamos a ver que Jesús señala que si alguno recibe a un pequeñito, ¿no es cierto?, porque es discípulo mío, a mí me recibe. O sea que quien rechaza a un pequeñito, en este caso los discípulos, ¿a quién está rechazando? A él. Esto no tiene que ver con ayudar al pobre. Está hablando lisa y llanamente con aquellos que son discípulos. También el Señor habla de ayudar a los pobres, pero en este caso específico, ¿no es cierto?, el que acepta a uno de los pequeñitos, ¿a quién lo está aceptando? Lo está aceptando a él. Quien da un vaso de agua a uno de esos pequeñitos porque es discípulo mío, a mí me lo está haciendo. Y en el día de la siega, ¿qué dice? El Señor lo reconoce eso. Los justos, ¿qué dirán? Señor, ¿cuándo hicimos esto? Se olvidan, ¿no? El justo se olvida, porque hace por el semejante, pero se olvida. Muy bien. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Acá va a empezar una secuencia en donde tenemos que prestar mucha atención al precio, porque parece un asesinato mandar ovejas a lobos, pero no es ni más ni menos que la realidad del mundo en donde el Hijo de Dios se va a estar moviendo. El hombre sin Dios es feroz, es totalmente contrario al hombre lleno del Espíritu Santo. Hay una compensación, las ovejas son muchas, y siempre van a ser más que los lobos, pero los lobos son más feroces que las ovejas y van a atacar a las ovejas. Por esa razón, ¿cómo las van a atacar? ¿Cuál tiene que ser la actitud? La actitud tiene que ser de prudencia, como las serpientes. Vamos a ver que saca, ¿no es cierto?, la virtud de lo despreciable, ¿no? La serpiente es despreciable, pero es destacable, ¿no es cierto?, su astucia. Y sencillos como palomas, que no quiere decir incautos, quiere decir mansos. Manso no es ser incauto. Manso es no ser una persona agresiva, una persona hostil, una persona que defiende la justicia con las armas del hombre del lobo, del hombre natural, sino que vas a tener que defenderte, no siendo incauto, porque vas a estar entre medio de lobos, siendo prudente, como Jesús fue prudente,
Hasta el tiempo determinado Jesús hablaba y no tenían de dónde agarrarlo, de dónde condenarlo, hasta que cuando llega el tiempo dice las cosas de manera deliberada. ¿Por qué? Porque ahí sí él mismo se está entregando por el pecado del hombre. Pero hasta antes él se movía de una manera tal que nadie lo podía tocar por falla suya. El justo va a ser perseguido no por causa de sus errores, va a ser perseguido por causa de su justicia. Daniel es perseguido por su devoción a Dios. No había manera de agarrarlo a Daniel de alguna o habiendo hecho algo mal no había manera. Por lo único que se lo podía agarrar era por su devoción a Dios. La persecución que van a recibir los santos va a ser por su fidelidad a la verdad, a la justicia. Hoy por hoy hay determinados movimientos que se mueven hasta agresivamente cuando son atacados, dando ocasión de esa manera a represalias. Pero la verdadera persecución es cuando nosotros nos mantenemos en la justicia, en la verdad, y esa justicia y verdad es la que incomoda al hombre sin Dios. Por eso en el Sermón del Monte se bienaventurados, ¿no? Cuando seamos perseguidos por causa de la justicia. No por causa de la incoherencia, no por causa del fanatismo, no por causa de hacer las cosas mal. Entonces debemos de ser prudentes en cómo nos movemos y sencillos o mansos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar. La división que va a haber con las personas es una división clara. La división después se extiende hasta la propia casa y hasta los propios parientes. Y la división no es porque voy a la iglesia. La división es por mi fidelidad a Cristo. Mi fidelidad a Cristo va a exponer la infidelidad a Cristo de las personas que me rodean, y eso, por supuesto, va a traer conflicto. En medio de ese conflicto, en el mundo en el que estamos viviendo, lo que va a evolucionar cada día más es la infidelidad a Cristo, hasta llegar a puntos de crear divisiones, de crear discriminación y hasta rechazo también de personas queridas, familiares, amigos. Eso lo vivió, se ha vivido, se vive en algunos lugares, ¿no es cierto? Y en un futuro probablemente se va a vivir también. Dice, no lo pases, perdóname. Vamos de nuevo para atrás. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo hablaréis. El temor que tenían era que en esa época, por supuesto, la gran mayoría eran analfabetos, entonces tenían temor de cómo defender, de cómo dar testimonio delante de los eruditos, delante de los fariseos, de los letrados, cómo dar testimonio de Cristo. Ese era su gran temor. Su temor no era el martirio, sino cómo se iban a presentar. Entonces acá el Señor les está diciendo, quédense tranquilos, que el Espíritu Santo va a estar allí presente, y en ese momento ustedes van a saber correctamente qué decir y cómo dar testimonio acerca de mí. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre es el que habla entre vosotros. Esto muchas veces se dio a distorsión, ¿no es cierto? Muchas veces hay personas que suben arriba del púlpito sin preparar un estudio, sin preparar una predicación, porque dicen que el Espíritu Santo va a hablar a través de ellos, ¿no? Entonces son cosas que no tienen ni pie ni cabeza, no es a lo que se refiere la palabra. Dios va a usar la vida de cada uno de nosotros, por supuesto que va a usar según los recursos que nosotros tengamos. Si hace poquito te entregaste y conocés poquitas cosas, esas poquitas cosas que vos pronuncies para dar testimonio a otra persona, el Señor las va a usar y van a ser efectivas. Pero si vos tenés que cumplir una responsabilidad, sabés, conocés un montón y sos medio mediocre en la preparación, no lo tomes como una excusa que el Espíritu Santo va a suplir esa parte. No lo va a hacer, ¿no es cierto? No funciona de esa manera. Nosotros tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo y el Espíritu Santo va a elevar nuestro mejor esfuerzo a un nivel donde nosotros no lo podríamos llevar.
El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres, los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser, no es cierto, que un cristiano sea aborrecido por el mundo entero? Y el principio es el mismo. Si vos estás apoyado en la verdad divina, en la justicia divina, vas a ser aborrecido. ¿Cómo puede ser que Jesús sea aborrecido? ¿Cómo fue aborrecido en esta tierra cuando lo único que hizo fue hablar la verdad, sanar enfermos, no hizo nada malo? ¿Por qué lo aborrecían? Porque la justicia divina, la verdad, expone el error de este mundo, el espíritu de este mundo. Y la respuesta a esto, ¿qué es? Odio, bronca. Entonces, ese es el criterio correcto. Ahora, si a mí me rechazan por ser un religioso desprolijo, por ser una persona, ¿no es cierto?, que defiende de la forma equivocada la verdad, que se pelea, que discute, bueno, eso ya es otra cosa. Pero aquí está hablando de una profesión correcta. Cuando yo muestro la justicia de Dios en mi vida, en mi carácter, la verdad de Dios, y soy rechazado por eso. ¿Por qué razón? Porque voy a exponer al otro. Eso usted va a ver muchas veces en la iglesia, que sucede lo siguiente. Cuando la persona está espiritualmente bien, la persona se va a acercar ¿a quién? Al líder, al hermano que está espiritualmente bien. Cuando la persona no está bien espiritualmente, se escapa de ese líder, o de esa persona o de ese amigo, y se une generalmente a personas que están en su misma condición. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estoy mal, molesta lo que está bien, me descubre lo que está bien. Pero eso es en cada uno, eso es una constante. Entonces, cuando este síntoma esté presente en mi vida, lo primero que tengo que entender que hay algo que está mal adentro mío. Cuando ya empiezo a ver todo lo que está mal, cuando ya empiezo a echar culpas, cuando me corro de los que están bien porque digo siempre van a decir lo mismo y me pongo al lado de los que están mal porque me entienden. Tengamos cuidado con eso porque hay algo que no está funcionando bien. ¿Se entiende? Por supuesto no nos vamos a matar entre nosotros, como acá, ¿no? Pero eso es algo extremo. Pero ya es un síntoma, que hay algo que no está bien. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí se está refiriendo probablemente al 70, como dijimos en un principio, cuando Jerusalén es destrozada por Tito, por las tropas de Tito. Entonces hace referencia a esto. ¿Por qué? Porque muchos lo han cuestionado a esto. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿No? O sea, ¿vino ya Cristo? ¿No vino Cristo? O sea, consideran como que no tiene un asidero. Pero el asidero es que Jesús acá está enfocado en el 70 después de Cristo aproximadamente. Entonces también nos está haciendo la referencia de, cuando dicen, os persigan en esta ciudad, que ninguno se tome el martirio, ¿no es cierto?, innecesariamente. O sea, si hay una persecución, ¿no es cierto?, seamos prudentes, seamos astutos como paloma, astuto como serpiente, manso como paloma, y démonos cuenta que si realmente no tiene sentido, me voy para otro lugar, porque en este lugar hay persecución. No es ser cobarde, ¿no es cierto? Ser cobarde es negar a Cristo. Pero si yo entiendo que hay un ámbito que es peligroso, tengo que moverme con sabiduría. Eso es lo que el Señor está diciendo. No es regalar la vida por regalarla. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más los llamarán a los de cuánto más a los de su casa. Jesús lo que está haciendo como referencia a sus discípulos, o sea, no se confundan cuando ustedes sean perseguidos. ¿Qué es lo primero que se nos cruza? Cuando nosotros somos rechazados o somos perseguidos, estamos o mal con Dios o estamos haciendo algo mal nosotros. A veces sí, a veces estamos haciendo algo mal, ¿no? Pero si estamos haciendo las cosas bien y somos perseguidos, tomen como ejemplo que si yo, que soy el Hijo de Dios, vine a esta tierra, hice verdad, hice justicia
y los impíos me llamaron Belzebú, ¿cuánto más a ustedes que son mis discípulos? Va a pasar lo mismo. Entonces esto nos tiene que tener en claro que no, para que no venga el desánimo al tiempo en el que nosotros estamos haciendo una profesión sana del Evangelio. Mientras nosotros acomodamos el Evangelio un poquito a los demás, no vamos a ser rechazados, vamos a ser bien aceptados. Hay momentos que tenemos que decir las cosas como son y por supuesto ahí se va a producir una brecha y muchas veces un rechazo. Es algo que tenemos que considerar en nuestra vida. Esto pasa con Jesús, pasó con sus discípulos y seguramente va a pasar con nuestras vidas también. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser de manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que digo en tinieblas, decilo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temas los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Probablemente en un martirio, como en tantos lugares donde hay persecuciones, uno consideraría que es una derrota, ¿no?, para el pueblo de Dios. La victoria ya está ganada. Hay un criterio que debemos de entender que es el criterio de eternidad. Hay cosas que en este mundo temporal vamos a perder y vamos a ganar de manera eterna. Hay cosas que aquí, como los discípulos, ¿no?, ¿cómo fueron en esta tierra? Y fueron tenidos por locos, fueron desechados, pero hoy esos 12 apóstoles, 12 discípulos ocupan 12 tronos en la presencia de Dios y van a juzgar al mundo entero. Así de dispar es el contraste que hay en este mundo temporal y en la eternidad. Hoy leía una persona justamente que decía, ¿no?, el anhelo que vos tengas para con Dios es el anhelo que Dios tiene para con vos. Cuando Él para vos es lo más importante, el día de la eternidad, el día que vos estés en la presencia del Señor, lo que vos vas a recibir va a ser conforme al anhelo de tu corazón. Si Él fue algo secundario en tu vida, será algo así, pero si Él fue lo más importante, lo que vos vas a recibir en la presencia de Él es proporcional a lo que Él fue en tu corazón en esta tierra. ¿Se comprende? Muy bien. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todo esto nos habla de soberanía de Dios en medio de la dificultad. Por más que no entiendan lo que está pasando, yo estoy en el control de todas las cosas. Por más que crean que hay una aparente derrota en todo esto es victoria, pero sí, probablemente en determinados momentos van a haber situaciones de dificultad, situaciones de sufrimiento, pero yo estoy con ustedes. Nada se me escapó de control. Si esto me pasó a mí, probablemente a algunos de ustedes o a muchos de ustedes también les va a pasar. Esto es totalmente contrario a un evangelio de prosperidad, a un evangelio centrado en el hombre, ¿no es cierto? A un evangelio que simplemente la dádiva viene sobre mi vida, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el verdadero evangelio, que es este. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, un contraste, ¿no es cierto? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré, ahí está la proporcionalidad, ¿no es cierto? En la eternidad lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué razón espada? Volvemos de nuevo. El precio, la decisión es una. O estoy con Él o estoy fuera de Él. No hay un lugar intermedio, esto lo tenemos que entender. No hay algo intermedio. Todo esto es una actitud de corazón. Por más que yo venga a la iglesia, si mi corazón está dividido, no estoy. Por más que esté sentado, si mi corazón está dividido, no estoy. Sí estoy, ¿no es cierto? Probablemente vaya a tener problemas con el que no está, con el que no quiere.
van a haber dificultades. Entonces, la paz que Él viene a traer sobre esta tierra no es la paz que nosotros esperamos. La paz que Él viene a traer sobre esta tierra es, en medio de persecución, en medio de aflicciones y de todo, una paz interior que sobrepasa todo entendimiento y permite atravesar cada una de las situaciones con la certeza y la seguridad que vos estás tomado de la mano de Él y que nada, nada se escapa al control de Él. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es todo esto? Todo esto no quiere decir que va a haber un menosprecio sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, pero sí, muchas veces, nuestra fidelidad a Dios va a traer, en hogares que tal vez son disfuncionales, van a traer dificultades. ¿Por qué razón? Porque es un asunto de predilección. Yo voy a querer lo de Dios y la otra persona va a querer lo de este mundo y van a haber conflictos. Y esa es la división de los que habla, de lo que habla en la familia. A veces el hijo no va a estar de acuerdo con el padre con respecto a esto, el padre con el hijo, la nuera con... O sea, todo esto va a estar presente. Pero no es que vos vas a ser una persona que quiere menos o ama menos a su familia. Al contrario, cuando vos aceptaste a Cristo en tu vida, sos un mejor padre, sos un mejor hijo, sos un mejor esposo, pero a la hora de decidir, vos decidiste por Él. Y eso es lo que trae divisiones. ¿Se comprende esto? No es menospreciar al semejante, o no querer o no amar al semejante. Es ser fiel a Dios sobre todas las cosas. El que no toma su cruz, vamos al de atrás, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En esa época tomar la cruz no era que se tomaba la cruz para ver qué se hacía con la cruz. En el momento en el que cargabas la cruz había un solo camino y ya no había vuelta atrás. Si ya tenías la cruz en el hombro, la tenías que llevar hasta el lugar de la crucifixión, hasta el lugar de la muerte. Cuando yo decido tomar la cruz y seguir, no hay vuelta atrás. ¿Qué es tomar la cruz? Es negar aquellas cosas de mi vida, ¿no es cierto?, que son contrarias a Dios. Es ponerlas en muerte para que la vida del Espíritu siga. No es condicionar mi seguimiento a Cristo según cómo me siento y las cosas que me van pasando. Tomar la cruz es esas cosas que van pasando, es ese cómo me siento, sigo sin mirar atrás. ¿Está? 39. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este principio siempre tiene que ver, ¿no?, con no querer perder absolutamente nada, quererlo tener todo. Y uno tiene que entender que en la vida cristiana hay una negociación continua. Esa negociación continua es cambiar lo que no vale por lo que vale. Y en esto siempre va a haber pérdida. Y hay cosas que para este mundo son valiosas, pero para la eternidad no son nada. Y hay cosas eternas que para este mundo no es nada, pero para Dios son valiosas. Entonces, cuando yo decido ir en pos de Él, yo tengo un fundamento en mi vida y mi negociación, mi moneda de cambio va a ser esa. Va a ser como el buscador de tesoros, como el buscador de perlas, que encuentra la de gran precio y vende todo lo que tiene por alcanzar aquello que realmente está buscando. Entonces, es importante saber qué es lo que nosotros estamos buscando, para que podamos hacer los negocios correctos, para que podamos invertir en lo que realmente vale y lo que no vale no nos robe ni corazón, ni tiempo, ni nada. Lo podamos llevar de manera responsable, pero no nos saque lo más importante de todo. Entonces, siempre estamos negociando, siempre estamos entregando y siempre estamos recibiendo. Cuando yo quiero salvar mi vida en ese negocio, la voy a perder. Cuando yo pierda, cuando decimos mi vida pierda, mi aparente conveniencia, por fidelidad a Cristo, lo voy a recibir. No lo pierdo, lo recibo con Él, ¿no es cierto? Entonces esa es un poquito la moneda de cambio que el Hijo de Dios tiene que tener presente.
Entonces, hoy por hoy, tengo que entender qué tipo de negocios estoy haciendo. Y en los negocios que estoy haciendo, ¿qué me está llevando? En los negocios naturales hay personas que por salvar a su familia, por así decirlo, darle lo mejor a su familia, se comprometieron a un punto tal que terminan perdiendo a su familia. Porque le sacan tiempo a su esposa, le sacan tiempo a sus hijos, no tienen, o sea, viven, ¿no es cierto?, para supuestamente darle una mejor vida a su familia y no hacen ni más ni menos que perderlo todo. No es distinto a lo que suele pasar en nuestra vida espiritual. Entonces, seamos sabios, ¿no es cierto?, en negociar de la forma correcta. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Volvemos de nuevo, ahí ya nos retrotraemos un poquitito a la casa en la que me aceptan, ¿no es cierto? No están aceptando a un discípulo, están aceptando a Dios. A través de un discípulo lo están aceptando al Hijo de Dios y a través del Hijo de Dios lo están aceptando al Padre. Es un poquito como cuando el publicano dice la salvación entró a esta casa, ¿no? Entonces él lo está invitando a Cristo y con Cristo está invitando al reino en su casa. No es poca cosa. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos son todos, los justos, los profetas, los discípulos, todos, ¿no?, un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Por cuanto tuve hambre, me diste de beber, tuve frío, me abrigaste. Entonces, nos damos cuenta acá que los valores, no son como nosotros generalmente los estipulamos. Un discípulo, todo transpirado, sin nada que comer, tocando la puerta de una casa para poder entrar en esa casa y ser aceptado, es Dios que está entrando a través de ese discípulo, porque entra Cristo a través de ese discípulo, entra el Padre a través de ese discípulo, y eso, con la actitud adecuada, es una recompensa tremenda, porque esa persona entendió la realidad espiritual. Para hacer buenos negocios tenemos que entender la realidad espiritual de las cosas. Si no, de lo contrario, nos vamos a despojar de valores sin entender lo que realmente estamos haciendo. Cuando digo valores, digo no solamente valores materiales, valores de distinta índole, sin entender realmente lo que estoy haciendo. Lo que yo tengo que entender es que cuando hay algo que está robando mi corazón, no tiene sentido que esté ocupando el lugar que no tiene que ocupar. Tengo que hacer buenos negocios. Tengo que negociar de manera tal que mi tesoro más importante no sea tocado. El tiempo de Él, lo que vos le dedicás a Él, no se toca. Como no se toca tu trabajo tampoco. Andá a llegar tarde a tu trabajo, andá a faltar un día a tu trabajo. ¿Por qué entonces con Él sí? ¿Por qué le resto a Él? ¿Por qué le saco a Él para agregarle más a lo que le estoy agregando todo el tiempo? A eso es a lo que yo me refiero con valores. Ahora, si vos sos fiel a esto, vas a ser multiplicado en esto otro. Y serle fiel a Él no es ser infiel a lo demás, ¿eh? Tengo que aprender a negociar correctamente, tengo que cuidar lo más importante, el tesoro más grande. El error que comete el hombre es ponerle a lo secundario el valor de lo primario y a lo primario el valor de lo secundario. Y por supuesto que ahí no puedo alcanzar cosas. Pero cuando realmente Dios ocupa el centro, el primer lugar, pero no solamente de boca, de sentimiento, de emoción, sino de acto, ahí las cosas cambian. El desafío que el Señor le está dando a sus discípulos, ¿por qué no es poco? Porque están compartiendo con Dios mismo, hecho hombre, en esta tierra. No le están haciendo un favor a Él les está haciendo un favor a ellos de hacerlos parte. Dios nos hace un favor a nosotros como iglesia, de poder ser su iglesia, de poder ser sus discípulos, de poder ser sus enviados. Y Él nos esconde el precio de todo esto, porque Él es la perla de gran precio. Si tenemos otra perla de gran precio, es tiempo de evaluar en nuestra vida, de evaluar qué manera de negocios estamos haciendo, de evaluar por qué razón a veces no recibimos aquello que estamos esperando de Él.
Es tiempo de poner en nuestra vida las cosas en su lugar, no solo por la necesidad que hay, sino por quién es Él. Lo necesitamos a Él en abundancia en nuestro espíritu. Y nosotros somos responsables del espacio que le demos a Él en nuestra vida. Yo en esta noche quiero desafiarte a que le des lo mejor de vos. Quiero desafiarte a que seas con Él, o que Él para tu vida sea innegociable. No le robes, no le saques, no disminuyas, porque se va tornando en una costumbre. Y eso, en la medida que va creciendo, te va adormeciendo espiritualmente, te va apagando espiritualmente. Y todo después termina siendo un ritual, sin gusto, sin sabor, sin experimentar la presencia de Él. Recuperá, no pierdas. Cambia la manera de hacer negocios de eternidad. Negocios que el día que estés en la presencia de Él, tu depósito sea eterno. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a adorar a nuestro Señor.